otorgado. Nos da muchísimo gusto que esté aquí, está en el Instituto de Matemáticas y además quiero presumir que somos compañeros de generación. Muchísimas gracias por estar aquí. Va a platicar de variacional. Para pasar la página es... Sí, a los lados. A los lados, sí. Bueno, espero haber entendido el nivel y cómo tendría que haber sido la plática, ¿verdad? Bueno. Bueno, normalmente yo puedo hablar fuerte, nomás que ahorita ando medio enfermo. Entonces, bueno. Entonces voy a hablar de este enfoque variacional. De hecho, voy a usar, pues ya lo bueno es que aquí mi antecesor ya escribió las ecuaciones del problema de n cuerpos. Entonces yo voy a comenzar considerando cuál es el enfoque variacional. En el enfoque variacional consideramos el negativo del potencial newtoniano, que está dado ahí, es simplemente la suma de los dos productos de las masas entre las distancias entre los distintos cuerpos. Y con este potencial newtoniano consideramos lo que se llama el lagrangiano, que va a ser simplemente la suma de este potencial negativo de potencial newtoniano con la energía cinética. Aquí la energía cinética lo estoy poniendo, estoy utilizando una notación para la magnitud de la velocidad, o sea, eso es una magnitud donde estoy poniéndole unos pesos ahí, entonces cuando utiliza esa cosa de norma b al cuadrado significa esa suma que está ahí. Entonces, ¿cuál es el enfoque variacional? Pues uno considera la integral de acción. Lo que hace uno es tomar la integral del lagrangiano a lo evaluada en la posición de la curva y en su velocidad, y la integra uno en un intervalo. Y entonces, por ejemplo, si uno fija los extremos de la curva, entonces considera uno que eso varía con la curva, manteniendo fijos los extremos. Entonces hay, bueno, una de tantas versiones del principio de la mínima acción, es que los cuerpos se mueven de tal manera que la acción es mínima. Bueno, de ese principio variacional uno saca las ecuaciones de Newton, pero como siempre, pues como en cálculo, yo pongo la condición para que algo sea mínimo, obtengo una condición, y esa condición es solamente necesaria, ¿verdad? Cuando se tiene esa condición, pues no puedo asegurar que se trate de un mínimo. O sea, esa condición son las ecuaciones de Newton. No las voy a escribir, no es necesario, ya las escribió mi antecesor. Y entonces, lo que pasa es que ahora, en lo que últimamente hay el énfasis precisamente en tratar de encontrar el mínimo de la acción en unos ciertos conjuntos de curvas. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, entonces uno sigue una cosa que se llama el método directo del cálculo de variaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno quiere resolver un problema, quiere encontrar un tipo de curvas que satisfagan ciertas propiedades, uno quiere encontrar soluciones que satisfagan ciertas propiedades. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues elige inteligentemente, claro, una clase de curvas, y entonces uno toma el ínfimo de la acción sobre ese conjunto. Bueno, a ver, ¿por qué uno se puede plantear el ínfimo? Bueno, lo que pasa es que el lagrangiano siempre es positivo. Entonces, yo voy a tomar las integrales de algo, entonces yo puedo pretender, pues sé que esa cosa siempre está por arriba de cero, pues sí me puedo plantear el problema de encontrar el ínfimo, ¿verdad? Entonces, bueno, uno tiene un conjunto, pues siempre en ese conjunto pues tiene un ínfimo, ahí está el ínfimo, y entonces pues uno siempre se puede acercar al ínfimo por elementos del conjunto. Entonces hay sucesiones de curvas de tal manera que uno se aproxima al ínfimo. Y entonces el método consiste en mostrar que esa sucesión efectivamente se va a algo, converge a algo. Bueno, y que esa cosa a la que converge pues es lo suficientemente diferenciable para
que sea solución de las ecuaciones de Newton. Y finalmente, pues uno escogió la clase pues, de manera apropiada para que resuelva para encontrar un tipo de solución que uno anda buscando, que tiene ciertas propiedades. Ahora, una cosa que quería decir es muy importante, los principales obstáculos para conseguir el objetivo vienen de la falta de compacidad de nuestro espacio de configuración. O sea, quiere decir que por una parte es infinito el espacio de configuración y por otra parte tenemos las colisiones, ¿sí? Ahí, lo que ocurre con la acción es que, por ejemplo, si uno considera soluciones que tienden a colisión, generalmente el tiempo en el que tienden a conocer, o sea, la diferencia entre el tiempo de colisión y los tiempos posiciones cercanos es del orden de t a la 2/3. Cuando uno toma el inverso de la distancia, toma 1, entonces nos queda a la menos 2/3. Y cuando integra 1, ya se volvió t a la 1/3, entonces quiere decir que sí, que es un valor finito. Entonces, la cuestión es que uno obtiene valores finitos de la acción cuando se acerca a colisión. O sea, entonces pueden ocurrir colisiones. Otra cosa también es que el potencial se va a cero cuando nos vamos a infinito. Entonces también nos estamos yendo a un lugar donde lo que está dentro de la integral se hace chiquito. Entonces, los principales obstáculos para conseguir algo son precisamente, puede ocurrir que las distancias se vayan a infinito, puede ocurrir que las distancias se vayan a cero. En realidad, el primer problema que hasta eso me equivoqué, puse NC1 y el otro era NC2, no compacidad 1 y no compacidad 2. O sea, ¿qué quiere decir? Los cuerpos se separan infinitamente, o puede ser que algunos coliden. Entonces, de hecho, el primer obstáculo es el más sencillo de superar, y muchas veces el problema a superar es ver que no hay colisiones, o por lo menos no tener una cantidad infinita de colisiones. Bueno, entonces, un poco voy a hablar más sobre eso. Bueno, a ver, un poco procediendo con el método, nada más hasta un pequeño argumento matemático. Entonces, como uno tiene que el potencial es positivo, la energía cinética siempre está acotada por la acción. O sea, porque la energía cinética más el potencial nos da la acción, entonces está acotada por la acción. Entonces uno tiene estas desigualdades, simplemente calcula uno la magnitud de la integral, es menor o igual que la integral de la magnitud, uno hace la desigualdad de Schwarz, tiene uno que eso está acotado por la integral por la energía cinética a la 1/2, por la integral de una función 1, entonces tiene uno hay un apuntador aquí. ¿Cuál? Bueno. ¿Sí? ¿Sí sirve? Bueno, entonces. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, esto ya quedamos que es más chico que la acción, y esto, pues, es más chico que. Bueno, es más chico que la acción porque aquí estoy tomando una integral sobre un intervalo más pequeño, y aquí esto queda más chico, entonces me queda más chico que la raíz de este número que está, bueno, que como yo quiero obtener el mínimo, pues parto de algo, voy a hacer cosas más chicas. Entonces, aquí hay lo que me interesa sobre todo es enfatizar que aquí tengo esta, ya no puedo, esta raíz de t menos s. Entonces, con esto yo lo que puedo ver es que el conjunto de curvas para las cuales la acción está acotada es lo que se llama una familia aquí continua por esta cosa de este t menos s. Y entonces con eso sabemos que
por ejemplo, para la sucesión minimizante hay una sucesión convergente, entonces sí tengo lo que quería de que esta cosa converge a algo, ¿verdad? Entonces, y luego es más o menos un método estándar de probar que efectivamente el valor de la acción para esa curva que obtengo como límite es el ínfimo, el que quiero encontrar. Y yo sé, bueno, bueno, una cosa que también sé es que el conjunto de los tiempos donde hay colisión es muy pequeñito, y que fuera de ese conjunto de puntos donde tengo colisión, yo sé que se satisfacen las ecuaciones de Newton. Entonces, entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar una solución honesta, ¿verdad? Una solución que por lo menos tengo que ver que este conjunto de colisiones, porque si no va a ser una cosa que está a cada ratito yendo a colisión, va a ser una curva muy sui generis que va a estar. Entonces, uno de mis objetivos es pues, probar, por ejemplo, que sea finito. Bueno, yo no había, esto no lo puse yo en mi plática, pero voy a mencionar resultados muy, bueno, ya no tan recientes, ya tienen como 20 años, de que cómo se han podido encontrar órbitas muy especiales de soluciones del problema por ejemplo, de tres cuerpos, utilizando este método. Entonces, por ejemplo, está el trabajo de las famosas coreografías de Montgomery y Shensinger, donde lo que ellos hacen es buscar soluciones que tengan cualitativamente la forma de un 8, ¿sí? Entonces, entonces, tener las soluciones que tengan cualitativamente la forma de un 8, lo que va a querer decir es que esa figura tiene ciertas simetrías. Son simetrías, reflexiones respecto a los ejes coordenados, tiene simetrías de los antípodas deben ser iguales, y luego también simetrías en cómo están distribuidas las curvas, cómo se distribuyen las partículas en el tiempo. Entonces, entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues ellos, como dije yo, construyen un conjunto lambda en el que tiene esas propiedades y pues aplican este método. Pues todo esto trabaja bien, o sea, este esquema que está aquí, eso trabaja sin ningún problema. Y luego, precisamente, el gran mérito de su trabajo, o lo que tiene que hacer, es precisamente mostrar que en el ínfimo no tienen colisiones. Entonces, al hacer eso, entonces ellos logran demostrar que hay la famosa solución esta de las coreografías, en donde hay tres cuerpos que todos van siguiendo el movimiento en una figura de 8 y se van como correteando una a la otra. Por eso se llaman coreografías, ¿no? Porque todos van bailando igual. Entonces, eso no lo iba a mencionar, pero de hecho, a lo mejor voy a evitar otra cosa que sí iba a mencionar. Bueno, ahora un poco, porque esto es, como esto es un poco, tiene que ver con, o sea, se trata de Kepler, ¿verdad? Entonces voy a considerar qué es lo que pasa en el problema de Kepler. Pero el problema de Kepler, entonces tengo, el problema de Kepler es como si nada más tuviera una partícula puede ser en cualquier dimensión, ¿verdad? De hecho, sabemos que el problema de los dos cuerpos se puede reducir al problema de una partícula en dos dimensiones. Entonces, por ejemplo, nada más para enseñarles el tipo de cosas que pueden ocurrir, está este trabajo de Gordon de 1970. Entonces, uno toma como lambda, de la que hablé ahí, la clase de las curvas cerradas en R2 que no pasan por el origen, ¿verdad? Y de tal manera que el número de vueltas alrededor del origen no es 0, o sea que sí le dan alguna vuelta, ¿sí? Toman esa clase y entonces, Gordon toma esa clase y ve dónde se obtienen los mínimos en esa clase. Bueno, resulta
que el ínfimo en esa clase se realiza en cualquier órbita kepleriana de periodo T. Pero dentro de esas órbitas está también la que va a colisión. O sea, no se puede evitar que esa también nos da un ínfimo. O sea, es un poco ver que muchas veces esto no se puede evitar. O sea, cualquier órbita kepleriana de periodo T da el ínfimo de ese problema, incluso la órbita que va a colisión y regresa, o sea, es una órbita cerrada, regresa, en tiempo T, incluso esa. Ahora, pero lo que sí ocurre es que aparte de esta curva que va a colisión y regresa, todas las otras, el número de vueltas que le dan al origen nada más es 1. O sea, que sí, pues lo puede ser en orientación positiva o en orientación negativa. Ahora, algunas de las cosas que se utilizan en este argumento es lo siguiente, que todas las órbitas keplerianas del mismo periodo tienen la misma acción. Y que como función del periodo la acción es cóncava. De hecho, esto lo puedo decir de forma mucho más sencilla. Lo que ocurre es que la acción para una órbita kepleriana, en este problema, ¿verdad? Tenemos esta constante U0 y esta M. Resulta que la acción se puede calcular, es eso. O sea, es simplemente una constante por T a la 1/3. Y si recordamos ahora la tercera ley de Kepler, pues T a la 1/3 es la raíz cuadrada del eje mayor, ¿no? Entonces, también se puede poner que todas las órbitas keplerianas de la misma, con el mismo semieje mayor tienen la misma acción. Bueno, entonces eso es. Bueno, iba yo a hablar algo aquí sobre algo que se obtiene como consecuencia de esto para colisión triple, pero no lo voy a hacer mejor. O sea, mejor hablé del trabajo de Montgomery. Bueno, eso no lo voy a hacer. Y ahora simplemente voy a hablar de algo de lo que a mí me interesa, que es lo siguiente. Bueno, ahorita van a ver las razones por lo que a mí me interesa. Entonces, a mí me interesan las curvas que se llaman minimizantes a tiempo libre. ¿Qué son estas curvas minimizantes a tiempo libre? Entonces, una curva va a ser un minimizante a tiempo libre si tomo 2 puntos sobre la curva, los fijo, y ahora tomo cualquier otra curva que comience en uno de esos puntos y termine en el otro punto. Y aquí la cuestión es que curiosamente me habían compuesto el PDF y el que estaba bien no apareció aquí, sino apareció el que estaba mal. Pero bueno, nada más era esto que estoy diciendo en palabras, es que, o sea, tomo mi curva, lo malo es que no puse dibujitos, entonces tomo mi curva, entonces es un minimizante a tiempo libre, sí. Pongo 2 puntos en la curva y tomo cualquier otra curva, ¿verdad? Y entonces resulta que la acción para la otra curva es siempre mayor o igual que la acción del pedacito que estoy tomando aquí. Y eso de tiempo libre quiere decir que la otra curva no importa qué tiempo me estoy tardando en ir. O sea, yo voy de los 2 puntos dentro de la curva y me tardo lo que sea. O sea, no importa. O sea, puedo tardar menos o más o lo que sea para eso. Entonces, estos son los que yo voy a considerar que son los minimizantes a tiempo libre. Ahora, quiero darles entonces un ejemplo de un minimizante a tiempo libre. Entonces, bueno, lo que pasa es que un poco, aunque no hable de lo anterior, sí voy a hacer lo siguiente.
Lo que pasa es que yo voy a considerar, tengo el potencial, ¿verdad? El potencial es una función, ¿verdad? Es una función, si se fijan, depende del inverso de las distancias. Entonces, es una función homogénea de grado -1. O sea, quiere decir quiere decir esto, quiere decir que el potencial es una función que se puede escribir así. Si yo este punto representa todas las coordenadas del problema de todas las partículas o sea que, por ejemplo, si tenemos el problema de n cuerpos en 3 dimensiones, este punto representa un punto en R a la 3n, ¿no? El X. Entonces el potencial es una función homogénea de grado 1 en ese sentido. Yo me fijo, yo lo que hago es a mi punto bueno, que aquí me equivoqué, debí de haber puesto la misma letra aquí que acá, entonces digamos que esta Q es X. Entonces me fijo en este punto y me fijo en esta norma, que es la que yo definí al principio. ¿Se acuerdan que había una suma de las masas ahí para definir la norma? Entonces tomo la norma, entonces este vector pues lo expreso como su magnitud, y entonces va a ser un vector unitario, ¿verdad? En esta norma. Entonces el potencial pues es una función homogénea de grado 1. Entonces quiere decir que yo puedo expresar esta función como tomando lo que vale para cosas que tienen norma 1 entre el grado de homogeneidad. Entonces quiere decir que donde U barra pues es precisamente la restricción de la función U a la esfera de radio 1 en esa norma, ¿verdad? Entonces, ¿quién es esta U barra? Pues no es más que la restricción. Esta U barra no es más que la restricción del potencial a la esfera de radio 1, ¿verdad? Entonces, o sea, la esfera de radio 1 es lo que físicamente es el lugar donde las posiciones que tienen momento de inercia 1. Entonces, como restringir la función U al elipsoide de inercia 1. Entonces, ahí, pues yo tengo una función en esa esfera y lo que pasa es cuando nos acercamos a colisión, esa cosa se va a infinito, pero entonces ahí puedo encontrar un mínimo, ¿verdad? Puedo encontrar los mínimos. Entonces puedo encontrar los mínimos de esa función en la esfera de radio 1, y entonces pues tomo un mínimo, es un punto S, ¿verdad? Entonces es lo que hago aquí. Entonces tomo S, una configuración, precisamente que tiene magnitud 1, donde U barra alcanza su mínimo restringido al conjunto de los que tienen magnitud 1. Y entonces me fijo en lo que se llama el movimiento parabólico motético. Parabólico quiere decir que es un movimiento que se realiza a energía cero. La energía es cero. Y en estos términos es muy fácil de describir. Simplemente el movimiento simplemente esta S multiplicada por T a la 2/3 y aquí por una constante que precisamente es la que necesito para que esta cosa tenga energía cero. Entonces, esta C tiene que ser este valor, simplemente. Bueno, entonces este es un ejemplo de una trayectoria minimizante. Entonces, como aquí, después voy a regresar a esto, pero por ejemplo, en el problema de 3 cuerpos, el mínimo se alcanza en la configuración de triángulo equilátero. El mínimo se alcanza en la configuración de triángulo equilátero del que su compañero que habló antes habló. Entonces, quiere decir que aquí el
el movimiento sería, en el de 3 cuerpos, sería ese triángulo equilátero haciéndose cada vez más y más y más y más grande. Entonces ese triángulo equilátero, al multiplicarlo por 2/3, lo que pasa es que se va haciendo cada vez más y más grande. Eso sería el movimiento al que me estoy refiriendo ahí, y esa es una trayectoria minimizante. Entonces, bueno, o sea, como a mí me dijo él, habla de un poco lo que te motivó y habla de lo que tú haces. Bueno, entonces este es un teorema con un alumno que tuve, Boris Persino, y dice, sea ese como antes, o sea, un punto donde se obtiene el mínimo de U barra en la esfera unitaria, y ahora tomamos cualquier configuración. Puede ser una colisión, puede ser una configuración de colisión, ¿eh? Entonces probamos que hay que partiendo de ahí hay un minimizante a tiempo libre que parte de ahí. Pero además tiene otra propiedad, tiene la siguiente propiedad, que se va a ir acercando asintóticamente al movimiento al movimiento parabólico homotético. Bueno, un poco, bueno, obtenemos esto, pero en realidad esto lo hacemos porque esto tiene mucho que ver, o sea, esta curva que tiene esta propiedad, o sea, dado cualquier punto podemos conseguir minimizantes a tiempo libre que pasen por ese punto, que además se vayan asintóticamente a la órbita que estoy dando como ejemplo. Pero un poco la motivación de todo esto es porque esta curva tiene otras propiedades relacionadas con la noción de solución de viscosidad de la ecuación de Hamilton-Jacobi para el problema de n-cuerpos. Entonces, un poco, bueno, la ecuación de Hamilton-Jacobi es esa, ¿verdad? Y entonces hay un concepto que son las soluciones de viscosidad para esa ecuación de Hamilton-Jacobi, y para las cuales es muy importante construir estos minimizantes a tiempo libre. Entonces, eso es. Luego, aquí hay una cosa curiosa, sobre todo es porque en la demostración encontramos que hay un resultado que se necesita en el curso de la demostración, pero es un resultado muy interesante y es un resultado muy antiguo. Es el famoso teorema de Lambert. O sea, uno considera arcos keplerianos, ¿verdad? Solución del problema de Kepler, que están alrededor del origen. Y entonces lo que hace uno se fija en lo siguiente: en ese arco, pues es un arco que va de un punto A a un punto B, y uno se fija, si uno fija la distancia entre los dos puntos de ese arco, fija uno la suma de las distancias de los puntos de ese arco al origen y la energía, entonces el tiempo que se transcurre para ir de un punto al otro es siempre el mismo. O sea, lo único que hay que fijarse en ese arco que esas cantidades sean las mismas, ¿sí? Y con eso es un teorema muy interesante de 1761. Es eso de que algo así como que hay una relación entre el tiempo que se tarda uno en recorrer el arco kepleriano, la suma de las distancias de los extremos al origen y la distancia entre los. Bueno, de hecho nosotros no usamos así el teorema de Lambert como lo estoy poniendo aquí, sino que de hecho lo que usamos una versión en donde la energía, eso y la energía, yo creo que
utilizamos de hecho una versión en donde se cambia la energía por la acción, porque de hecho nosotros en lo que estamos interesados es en la acción, ¿sí? Entonces, este es un teorema que bueno, fue muy interesante para mucha gente. Por ejemplo, Hamilton y Jacobi dan después pruebas de ese teorema de Lambert, obviamente utilizando, pues Hamilton y Jacobi van a utilizar métodos variacionales para probar eso. O sea, pero es un hecho que muy curioso, ¿no? Porque se refiere a arcos keplerianos, ¿no? O sea, y es algo que utilizamos en esto. Entonces, ahora, bueno, otra cosa es que ver los minimizantes a tiempo libre en el problema de tres cuerpos. Entonces, ahí vemos lo que vimos, bueno, junto con estos colegas Mockel y Montgomery, es que toda solución parabólica, de hecho, parabólica es energía cero. Una definición de trayectoria parabólica es una que, por ejemplo, que las velocidades se van a cero cuando el tiempo se va a infinito. Bueno, obviamente tienen que ser curvas a energía cero. Entonces, ahora, esta configuración de triángulo equilátero de la que él habló se llaman las configuraciones de relaciones de Lagrange. Entonces, lo que probamos es que toda solución parabólica que es asintótica, en este sentido, ¿verdad? Como en el sentido que puse aquí, en este sentido que está aquí, ¿no? Que este límite se va a toda trayectoria que tiene este comportamiento va a ser un minimizante a tiempo libre. O sea, que no es extraño que estas a tiempo libre que encontramos tengan esa propiedad, ¿no? Digo, esto lo tuvimos antes y la cosa con Montgomery es posterior. Entonces, o sea, no es extraño. De hecho, bueno, nos usamos en eso. Bueno, es un minimizante a tiempo libre, pero no comenzando desde el principio. Tiene uno que dejar recorrer el tiempo. Miren, es que hay un ejemplo un ejemplo muy simple es este. Fíjense en el problema de Kepler, ¿sí? Fíjense en el problema de Kepler. Entonces, estamos hablando de las soluciones de energía cero, que se llaman parabólicas, y precisamente en el problema de Kepler van a ser las parábolas. Entonces, si ustedes, ahí el papel de la configuración de Lagrange, la solución esta homotética dada por la ecuación por la configuración de Lagrange, la va a dar una trayectoria que salga del origen en línea recta, ¿sí? Esa es la que va a jugar el papel eso. Y las otras trayectorias, pues, y nos vamos a fijar, entonces, las trayectorias asintóticas a esa línea recta son las parábolas que tienen esa como eje. Todas las parábolas que tienen ese como eje, esas van a ser las trayectorias asintóticas. Ahora, lo que pasa es que uno puede comenzar la parábola desde por aquí y luego la uno para allá. Y entonces esa no va a ser un minimizante a tiempo libre. Va a ser un minimizante a tiempo libre si partimos de aquí, de la línea esta. Si comenzamos de abajo, no, porque tiene que ser solo a partir de acá. Ese es un ejemplo muy simple, pero es más o menos es lo que ocurre. Por eso hay que dejar correr la trayectoria hasta que ya está en el lugar correcto. Entonces, otra cosa es que esto es como que sí, solo sí, pero no para cualquier colección de masas. Lo que debe de ocurrir es que el rango de masas estén en una región que se llama la que tiene comportamiento espiral. Entonces, en ese caso, cuando estamos en ese rango de masas, cualquier minimizante a tiempo libre va a ser asintótico a la configuración de Lagrange. No sé si me vaya a dar tiempo y nada más, ¿qué quiere decir esto de cuando hay comportamiento espiral? Bueno, lo que pasa es que en los años 70, McGehee hizo un cambio de coordenadas para el problema en las ecuaciones de Newton, un poco para estudiar qué es lo que pasa
a la hora de colisión total. Entonces, él lo que hace es tomar las siguientes coordenadas, pues son las mismas coordenadas que ya teníamos antes, que son la magnitud del vector, y aquí, y la S, que es o sea, que ahí lo puse todo al revés, la S es igual a Q entre R, ¿verdad? No sé por qué lo puse, que la S es la unitaria. Entonces, y luego se cambia un poco la coordenada de la velocidad y se define esta nueva variable. Y entonces las ecuaciones de Newton se pueden escribir. Bueno, y otra cosa muy importante, se reparametrizan las ecuaciones, se hace un cambio de escala en el tiempo. O sea que ahora se toma la derivada respecto a una nueva variable que sea r a la 3 medios, la derivada respecto al tiempo. Entonces, las ecuaciones de Newton quedan así. Entonces, una cosa importante a la hora que quedan es que estas ecuaciones, esto está definido para r igual a 0, no hay ninguna singularidad, quiere decir que el punto donde hay colisión queda de manera regular, o sea, está definido ahí. Y otra, que las ecuaciones 2 y 3 no dependen de la R, son como que independientes. Bueno, lo que pasa es que, bueno, eso ya lo dije, entonces el conjunto R igual a 0 es lo que llaman la variedad de colisión triple. Bueno, otra vez el flujo bajo esta nueva parametrización preserva los niveles de energía que ahora están dados de esta manera. Y entonces, bueno, ya no tengo eso. Entonces uno busca los equilibrios los puntos de equilibrio en las ecuaciones 2 y 3, ¿verdad? Que no dependen de la R, y bueno, y que estemos en el nivel de energía H igual a 0. Entonces los puntos de equilibrio vienen dados por estas ecuaciones. Ahora simplemente la ecuación que estoy pintando aquí es una manera de escribir que ese es un punto crítico del potencial restringido a la esfera unitaria. O sea, un poco, porque si quieren es como que hago un problema de multiplicadores de Lagrange. Quiero encontrar el mínimo con una restricción. Entonces, esa es la ecuación de multiplicadores de Lagrange. Esa que está ahí. Entonces, precisamente, estoy encontrando en la esfera, estoy encontrando los puntos críticos del potencial. Ahora, esos puntos críticos, ¿dónde ocurren? Esos puntos críticos ocurren únicamente, estamos hablando de problemas, los puntos críticos ocurren en las configuraciones de triángulo equilátero, que habló mi antecesor, y las configuraciones donde las tres están en una línea, los tres cuerpos están en una línea. Esos son los puntos críticos ahí. Y entonces, lo que pasa es que, como habíamos dicho, las configuraciones de Lagrange son los mínimos, los otros son puntos silla, no ciertamente porque lo que pasa es que hay una simetría de rotación. O sea, están los puntos, están esto, y entonces si roto todo, pues, o sea, si roto esta cosa, pues están de todas maneras es el mismo punto crítico. Entonces quiere decir que en esa cosa, pues como que no cambia, ¿verdad? Entonces entonces ahí hay una degeneración. Pero si quito esa rotación, son puntos silla, y esos puntos silla vienen dados de esta manera. Los valores del hessiano van a ser uno negativo y otro positivo, y lo que pasa es que aquí con esta constante nu, que se puede escribir en términos, da una formulota horrible, ¿verdad?, en términos de las masas, pero esa constante nu se puede escribir en términos de las masas. Entonces, eso fijándome para los valores del hessiano. Ahora, si ya me fijo en cuáles son los eigenvalores para la linealización del sistema de McGehee, tengo unos valores propios, y precisamente en el caso en el que hay uno que es real siempre, este segundo siempre es un eigenvalor real, y hay otro que a veces es real y a veces es complejo. Cuando el 8 nu es más grande que 1, es un variable complejo. Entonces, en ese caso, quiere decir que yo tengo en la variedad estable o inestable, dependiendo del signo de la nu, que las cosas tienen así una rotación. Esa es la zona del comportamiento espiral. Ahora, la cuestión es que
que la zona donde hay comportamiento espiral es muy grande. Si uno pinta, por ejemplo, como todo esto es homogéneo respecto a las masas, puede uno pintar nada más, me puedo fijar en el triangulito donde la masa 1 más la masa 2 más la masa 3 es igual a 1. Entonces, la región espiral solamente no ocurre muy cerca de los vértices. Todo lo demás es la región espiral. Bueno, eso es todo. Cuando dices que calculan la variedad de triple colisión, ¿eso quiere decir que pueden regularizar la triple colisión? Bueno, lo que ocurre es ahí, lo que ocurre ahí es que más bien lo que tú estudias es la triple colisión, o sea, pues es o sea, como haces de cuenta que tú se va allí y no ves nada, pero las órbitas cercanas te van, tú puedes modelar qué es lo que pasa en las órbitas cercanas. O sea, de hecho, por ejemplo, estos puntos, o sea, hay dentro de la variedad de triple colisión, tú puedes ver los puntos, los puntos que corresponden al, a ver cuándo, sí, o sea, si te fijas en triple colisión, ¿verdad? O sea, quiere decir que te estás fijando en R igual a 0, pero ya tienes los otros puntos críticos que de por sí están, ¿verdad? La ASZ que nos da los puntos críticos, y si estás en R igual a 0, pues ya es la otra coordenada, entonces que es un punto crítico de todas las ecuaciones. Entonces, eso los puedes ver, esos puntos críticos los puedes ver en la triple colisión y puedes entonces detectar las órbitas que se van hacia esos puntos, o sea, como que estudias lo que ocurre cerquita. Entonces, de hecho, lo que pasa es que a nosotros no nos interesaba no nos interesaba lo que ocurre aquí en cero, sino más bien al infinito. Y entonces por eso, digo, esto ya no lo pelé, pero es hacer eso de cambiar las variables, de poner, porque a nosotros nos interesa. Lo que pasa es que para energía cero, lo mismo que se ve aquí, cerca del origen, es lo mismo que se ve en el infinito, cuando estamos en energía cero. Porque todo esto, como decía, todo esto tiene que ocurrir a nivel de energía cero. Y entonces por ejemplo, como ve uno que todos los minisantes libres se van a ir a las configuraciones de Lagrange, es que, bueno, lo que pasa es que se tienen que ir a uno de los puntos de equilibrio por hiperbolización. Entonces, se tienen que ir a uno de los puntos de equilibrio, pero precisamente no se pueden ir a los puntos de Euler, porque precisamente los de Euler ya no van a ser minimizantes. Entonces, cualquier cosita que esté cerquita no va a ser minimizante global, minimizante a tiempo libre. Claro pero eso lo hicimos, pero nada más en la región fuera de donde hay este comportamiento, digo, en la región donde sí hay este comportamiento espiral. Sí, o sea, por ejemplo, eso de que lo que estás viendo ahí cerca de la colisión es, si tú haces esa explosión de poner la variedad de colisión, aquí tienes los puntos críticos, ¿verdad? Están aquí, quiere decir que por aquí va a haber órbitas que hagan así, o sea, como que las puedes estudiar, las cosas que están cerca de la colisión.